Nos encontramos en Sin Rodeos y para nosotros es un placer poder contar con ustedes. Hoy, como siempre, nos encontramos con Monseñor Pablo Sedano. Hola, Monseñor. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Yo también estoy muy bien, Monseñor, y antes de pasar a lo que son las preguntas que tienen nuestros amigos, seguidores de Facebook, yo en este transcurso de este Sin Rodeo que nosotros hemos dirigido a nuestros amigos, me he sentido muy feliz, Monseñor, muy contenta porque la iglesia siempre ilumina, la iglesia forma y han sido momentos de iluminación en la iglesia e incluso de crecimientos para la misma feligresía. Y es muy gozoso ver también el interés que tiene nuestra feligresía de irse formando cada día más para poder responder con más fe y con más seguridad al llamado del Señor. Sí, de hecho, Monseñor, muchos de nuestros seguidores a través de nuestra página de Facebook han hecho su cuestionante en base a diferentes tipos de preguntas de la iglesia, dudas que ellos tienen y quieren que la iglesia le aclare. Y uno de ellos nos pregunta, Jesucristo fue judío, ¿por qué funda la iglesia católica y no sigue la tradición judía? Sí, es muy importante esa pregunta que yo me voy a permitir hacerla un poquito larga, empezando por allá, por Abraham. Fíjate, Dios se revela. En primer lugar, se reveló a Abraham. Le prometió que él tendría una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y le prometió también unas tierras. Y le prometió hacerlo padre de la fe. Y así fue. Y él respondió. De modo que nuestra fe empieza ahí. Nuestra fe revelada empieza ahí. Después, el pueblo de Israel, por razón de una sequía, pues baja a Egipto buscando alimento, se establece allí por unos 400 años y acaba siendo esclavizado. Dios lo libera a través de Abraham, y entonces con Abraham ya hace un pacto, hace una alianza y le promete que él será su Dios, pero le pide obediencia. Y ahí entonces ya arranca definitivamente Israel como pueblo. Van a cruzar el desierto, van a llegar a la tierra de promesión, van a ser guiados por el Señor que les habla a través de profetas y anuncia sus bendiciones, pero también les denuncia su pecado. Los profetas han ido anunciando la llegada de Jesucristo, el Mesías, el libertador, salvador del pueblo de Dios. Y cuando Jesucristo crece dentro de la fe judía, Claro. Él es un judío, ¿verdad? Pero Él es un Mesías que viene para hacer un segundo pacto, una segunda alianza con Dios, que ya es definitiva. O sea que la fe va progresando, va por pasos, ¿no? En esta segunda alianza, pues Jesucristo predica su evangelio, llama a la conversión, bendice, cura enfermos, nos da su mensaje y luego finalmente, pues no compagina con los judíos ni los judíos con él, porque los judíos, en su mayoría, especialmente sacerdotes, saduceos, los grupos de la época, ¿no?, que tienen un poder religioso y también político, pues ellos no aceptan el mensaje de Jesucristo. Lamentablemente no lo aceptan. Entonces ellos se quedan atrás y Jesucristo va a ser la segunda gran etapa o pacto de la fe de Dios con su pueblo. De modo que Jesucristo va a fundar una iglesia. Él no viene a destruir, Él viene a construir. Él viene a continuar, porque el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, y el Nuevo lo complementa. Entonces, Jesús vino a complementar, pero aquellos no le quisieron seguirle, se quedaron atrás. Entonces Jesús fundó una iglesia invitando a todo el pueblo de Dios, pero la mayoría
no le siguió. Así Entonces que, Jesucristo funda su iglesia y pone a Pedro, como sabemos, de cabeza, la funda en los apóstoles, las 12 columnas de la iglesia. que de hecho, Monseñor, es una de las características de la iglesia, que es la iglesia universal, es abierta a todas. Muy buena, Monseñor, esa aclaración para todos. Hay otra pregunta que nos hizo otro de nuestros seguidores. Muchas personas preguntan, para creer en Dios y salvarnos, ¿debemos ir a la iglesia? Debemos pertenecer a la iglesia, ¿no? Pertenecer, y el que pertenece va a la iglesia. Bueno, mira, lo de Dios solo lo sabe Dios, porque su misericordia es infinita y no podemos decir que todo el que no va a la iglesia se va a condenar, ni mucho menos. Tampoco podemos afirmar categóricamente que todo el que va a la iglesia se va a salvar, porque hay unos mandamientos que cumplir, unos sacramentos que recibir, la voluntad de Dios que cumplir, el mensaje que Jesucristo nos predicó. Entonces, no es solo ir a la iglesia, es pertenecer, tener la conciencia de pertenencia a la iglesia. Y entonces, seguir los mandatos de Dios que fundó esa iglesia para que en ella nosotros vivamos la fraternidad, el amor, la fe, la caridad, nos sintamos verdaderamente hermanos y solidarios los unos con los otros, viviendo la comunión con nuestro Padre Dios, Trino y Uno, con los hermanos y con uno mismo también, de tal manera que de esa manera hacemos nuestro camino de salvación, siguiendo los pasos de Jesús como Él nos indicó. Claro, y que la fe vivida en comunidad es mucho mejor porque hay un buen crecimiento. Pero por supuesto, Álcida, que hay más oportunidad para aquel que vive la fidelidad a su iglesia, que cumple como Dios le pide, hay más seguridad. Y seguridad, Claro que sí. podemos decir que hay seguridad. El que no va, el que no comulga con la iglesia, pues le es más difícil. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no podemos nosotros de antemano decir que este o aquel se condena. Así es, Monseñor. Y una última pregunta. ¿Por qué se usa la palabra papa si no aparece en la Biblia? La palabra papa, vamos a decir que viene de papá, es el padre, es la cabeza de la Iglesia Universal. Entonces, le llamamos papa como una distinción muy especial del que es cabeza, del que es vicario de Jesucristo en la tierra, pues le hemos dado ese nombre. Él es el Padre espiritual de toda la humanidad, representante de Jesucristo en la tierra. Así es, Monseñor. Esta, Monseñor, no es una pregunta, pero sí es una aclaración que creo que la Iglesia sí debe hacer porque podría prestarse a confusión, y es que la congregación del credo divino, del culto divino, se hizo prácticamente, fue un debate sobre el signo de la paz dentro de la misa. Una encuesta. Exactamente. Para muchos se han confundido y han dicho, bueno, que van a quitar el saludo de la paz, y otros dicen que no pueden quitar. ¿Qué es lo que ha sucedido en la iglesia? ¿Qué fue lo que el Papa realmente dijo o confirmó sobre el signo de la paz? Bueno, en primer lugar, el Papa habla para la Iglesia Universal. Entonces, la Iglesia Universal se dan cosas a veces que son añadidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla del canto, que no debe cantarse la paz. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque muchas veces cuando se canta la paz, uno tiene que esperar. A mí me resulta a veces molestoso, ¿verdad? Porque tengo que esperar que acaben de cantar la paz y después que canten el Cordero de Dios. Entonces, sí, ese fue un añadido, vamos a decir, producto del pueblo, de la piedad del pueblo. Y se ha hecho común, pero lo normal es que después de que se dé la paz al que está al lado y que luego se empiece el canto del Cordero, ahí va como corridito y no distrae. Entonces, sobre todo la paz, distrae cuando
cuando la gente se mueve de su banco para ir a otro, es muy típico en los matrimonios, ¿no? Las personas piensan que el momento de la paz es el momento de ir a felicitar a los novios o en una misa de entierro difuntos, o de sí, 9 días. que piensan que es para Sí, dar el pésame. entonces cuando se da la paz, se moviliza todo el mundo y la gente cree como que ese es el momento para ir a dar la paz. Pero no, la paz tiene su momento y la felicitación o bien la condolencia tiene su momento también, que es después de la comunión, sería el momento más concluida la misa. Sí, lo que significa que, o sea, el Papa lo que invita es que realmente que el saludo de la paz se haga como corresponde, el signo de la paz, darle la paz a la persona que está a tu lado. Claro, no es que se quite la paz, porque exacto, eso es parte de la misa. y que viene un en momento el misal muy está ahí muy importante. claro, la paz sea con ustedes, la dice el sacerdote e invita a que nos demos la paz. Pero es la paz así, en ese orden, para no distraer, porque realmente distrae. Así es. Que yo estoy muy, muy de acuerdo con el Papa y lo felicito. Así es. Monseñor, muchísimas gracias. Yo sé que usted siempre nos ilumina y nos forma con esos temas interesantes. Y cómo no agradecerle a aquellas personas que hicieron su pregunta también a través de Facebook, que espero que queden satisfechos con esas preguntas. Y por supuesto pueden continuar haciéndonos aquellas preguntas que ustedes creen que la iglesia puede dar respuesta o iluminar. Cuídense con sus estrellas porque tenemos muchísimas cosas interesantes todavía. Un camino. Este segmento llegó a ustedes gracias a Cemento Cibao,